Demos lectura al encabezado de este problema. Dice aquí que las circunferencias mostradas son congruentes. Eso significa que sus radios son iguales. Pues empezamos poniendo los radios iguales para que eso no se nos olvide. Luego nos dice el texto que M, N y L son puntos de tangencia y con esa información se nos pide averiguar cuál es la medida del arco que va desde A hasta N. Vamos a ponerle a eso X. Bueno, primero hay que hacer lo que es mecánico, ¿sí? La parte en donde no se piensa. Por ejemplo, se sabe que si dos circunferencias se tocan en un punto y están ubicados los centros de esas circunferencias, hay que aprovechar que son puntos colineales. Entonces, por ejemplo, aquí habría que unir así. Ya está. Vamos a ponerle a esto R y a él R también. Evidentemente aquí se da la misma situación. Estas dos circunferencias se tocan. Aquí está el punto de contacto y estos son los centros. Vamos a unir. Y vamos a indicar que él es R y él es R. Para estas dos circunferencias el trazo está hecho ya. Entonces podríamos afirmar que él es R y él también. Y creo que se entiende que se ha formado aquí un triángulo equilátero. Cada lado mide 2R, ¿no? Como es un triángulo equilátero, no es muy difícil calcular los ángulos, ¿no? Y ayuda a tener ángulos cuando te piden el valor de un arco, ¿no? Vamos a ponerle aquí 60, 60 y 60. Hasta ahí creo que llegamos de manera más o menos mecánica, ¿sí? Haciendo lo que dice el libro, lo que dice el manual. Luego hay que observar, ¿cómo podríamos hallar, ahora que tenemos ya ese avance, el valor de X? Bueno, de hecho, cuando te pidan la medida de un arco y te den ubicado el centro, no es mala idea trazar este radio que va hacia el extremo, porque este radio ya está trazado, ¿no? Una vez que trazas estos radios, voy a ponerle R también a él, este valor resulta que es igual que este otro, X. El arco mide lo mismo que el ángulo que está en el centro. Entonces, como tú comprenderás, ya que aquí hay un triángulo isósceles, acá, lo que faltaría es averiguar cuánto mide alguno de estos ángulos, y con eso el problema habría terminado. Este ángulo, por ejemplo, está conectado con lo que sucede allá, a la derecha, es el mismo, ¿no? Por opuestos por el vértice. Y como tú verás, él es R y él también es R, los dos son radios de esta circunferencia. Por lo tanto, este ángulo es igual al de aquí. Y creo que el problema ya se resolvió porque tú comprendes que estos dos angulitos azules sumados dan 60 grados. Por lo tanto, cada uno vale 30. 30. Ah, entonces aquí también. Él debe ser 30 y él sería 30. Con lo cual se entiende que esto tendría que ser 120. Y escribo entonces, X más 60 debe ser 120. Para que se complete los 180 grados acá, ¿no? De ahí resulta, pasando el 60 a restar, que el valor de X es igual a 60 grados. Leamos. En el gráfico, acá, se sabe que A, B y C son puntos de tangencia y se pide con eso calcular el valor de X. Primero, yo creo que se entiende que C, por ejemplo, es un punto de tangencia para estas dos circunferencias. Y cuando dos circunferencias tienen una tangencia, un contacto externo, hay varias opciones. Una sería ubicar los centros y unirlos, porque esa línea pasa por el punto de contacto. La opción 2 sería trazar justo por aquí la recta tangente común interior. Y la tercera opción, que creo que es la que vamos a tomar, es la siguiente. Mira, vamos a recordar aquí. Cuando se tiene dos circunferencias que son tangentes exteriores, así como las del problema, circunferencias que se tocan externamente, si es que existe una recta secante que pasa por el punto de tangencia, así, se sabe, se comprueba, se demuestra que hay arcos de igual medida. Fíjate, del punto de tangencia hasta el punto de corte aquí, el arco tiene la misma medida que este otro,
Si él mide teta, él también mide teta. ¿Sí? Yo creo que eso se podría aplicar aquí incluso varias veces, fíjate. Bueno, al menos 2 veces. Ya que por el punto C pasa esta línea que nos permitiría decir que este arco, tiene la misma medida que este otro. Y además, ya que esta línea está pasando por el punto C, podríamos afirmar que esta medida de acá, que voy a indicar con extremos verdes, la medida de este arco sería igual que la medida de este otro arco. Ahí está. Listo. ¿Cómo aprovechamos que estas medidas son iguales? Bueno, podríamos, por ejemplo, unir el punto C con el punto A. Porque así formaríamos por aquí un ángulo cuya medida tiene que ver con la de este arco. Y por aquí se formaría otro ángulo cuya medida tiene que ver con la de este arco verde. Y algo similar se podría hacer por aquí. Trazamos esta línea y tenemos estos ángulos vinculados con las medidas de estos arcos. Y comenzamos. A esto le ponemos alfa y entonces el arco amarillo valdría 2 alfa. Este arco valdría 2 alfa y eso haría que este ángulo mida alfa. Si a esto le ponemos beta, entonces el arco verde vale 2 beta. Este arco verde valdría 2 beta y eso nos llevaría a que este ángulo es beta. Y solamente nos faltaría indicar lo siguiente, mira. Cuando 2 circunferencias tienen contacto externo, así, y está dibujada la recta tangente común exterior, hay algo importante que se cumple ahí. Fíjense, si las circunferencias tienen contacto externo y se dibuja esta recta tangente común exterior, se sabe que al unir los 3 puntos de tangencia se forma un ángulo de 90. Por propiedad, el ángulo aquí mide 90 grados. Si apelamos a eso, podríamos afirmar que en este esquema hay un ángulo de 90, que sería el que se forma entre esas líneas anaranjadas, ¿no? Voy a ponerle ahí 90. Ahí está. Y ahora sí, yo creo que ya tiene mucho sentido lo que va a pasar, porque esta X, por ejemplo, según se ve, la X, se podría calcular aplicando la propiedad del cuadrilátero cóncavo. X sería 90 más beta más alfa. ¿Se ve? X es 90 más beta más alfa. 90 más beta más alfa. Pero aparte de ese cuadrilátero cóncavo, hay otro que voy a tener a bien pintar de azul. Bueno, más que pintar, o menos que pintar, no sé. Voy a mancharlo, voy a marcar de azul. Ahí está. Ajá. Ahí está. En ese cuadrilátero cóncavo, este ángulo de 90 sería igual a 40 más alfa más beta. Pero si el 90 es igual a 40 más alfa más beta, se entiende que alfa más beta vale 50. Entonces, a partir de este cuadrilátero cóncavo, se deduce que esta suma es igual a 50. Y si esta suma es 50, X sería 90 más 50. Y 90 más 50 es igual a 140. Esa es la respuesta. En este gráfico se nos da el valor de AB. AB se está acordando. Esto vale 10. Sabiendo que eso vale 10, se nos pregunta cuántos valores enteros puede tomar la longitud del segmento PQ. El segmento PQ es el que está aquí. Lo voy a poner de color azul. Le voy a poner X. Ojo que no nos piden averiguar cuánto vale X, sino más bien averiguar cuántos valores enteros puede tomar X. Así que de alguna forma X debe ubicarse en algún intervalo para poder contar cuántos valores enteros puede tomar. Bueno, procedamos primero a investigar qué nos regala este dibujo. Observen que esta cuerda que vale 10 se corresponde con este arco o subtiende este arco.
Y ese arco tiene a este ángulo como su mitad. Él es el ángulo inscrito que vale la mitad de ese arco. Así que le voy a poner alfa. Y esto valdría 2 alfa. Y en el esquema que tenemos aquí, él vale 90 y este ángulo vale 90. Obviamente si este ángulo mide 90, esto también mide 90. Y entonces podríamos afirmar, utilizando la propiedad del cuadrilátero cruzado, se puede afirmar que esto vale alfa, ¿no es cierto? Porque la suma de estos dos debe ser igual que la suma de estos dos, por consiguiente él vale alfa. Ese ángulo alfa nos podría regalar, nos podría obsequiar un arco de 2 alfa por acá. Solo es cuestión de tomar esta línea, ella, y llevarla hasta que corte a la circunferencia, prolongarla así. Y entonces, ahora sí, con este ángulo alfa podremos afirmar que este arco vale el doble. Ahí está. Este arquito vale 2 alfa. Y si vale 2 alfa, entonces la cuerda correspondiente a ese arco mide 10, ¿no? Si los arcos son de igual medida, las cuerdas son de igual longitud. Quiere decir que si trazo aquí, esto vale 10. Voy a poner ahí 10. Pero no solo ocurre eso, porque como esto vale diámetro, bueno, esto es un diámetro, lo que está por acá es una media circunferencia. Y en una media circunferencia, el ángulo inscrito mide 90 grados. O sea que esto mide 90. Por lo tanto, como él vale 90 y aquí también hay 90, mira, 90, se entiende que esta línea azul, donde está la X, y esta roja, que vale 10, son paralelas. Aunque tal vez no lo parezca de manera perfecta, pero son paralelas. ¿Sí? Muy bien. El hecho de que sean paralelas permite que X se vincule con el 10 de inmediato. O sea, se puede, yo creo que se entiende, se puede comparar un par de longitudes cuando ellas son paralelas, ¿no? X con 10, por ejemplo, se puede. Es más fácil que cuando no lo son. Si quieres comparar la X con el 10, solamente debes prolongar esta línea AP. Y creo que se entiende que X, que sería una longitud que pasaría para acá, es menor que 10, ¿no? Creo que eso se ve. Voy a poner acá la línea azul, a eso le llamo X, y lo primero que se deduce es que X es menor que 10. Eso lo voy a escribir aquí. X es menor que 10. Con otro color, con amarillo, X es menor que 10. Sin embargo, hay algo más que se puede hacer. Se nos ha enseñado, hemos aprendido, que cuando tenemos una cuerda, en este caso una cuerda que mide 10, y está ubicado el centro, es muy bueno disparar la perpendicular. Porque cuando disparas la perpendicular, así, toda la cuerda que vale 10 se divide en 5 y 5. Y la verdad que de esos dos 5 me interesa más el 5 de acá. 5. Porque observo que este 5 es más pequeño que esta X. Y esa X es más pequeña que este 10. Entonces ya completé el intervalo. X se puede ver que es menos de 10, ¿sí? Pero también se nota que es más que 5, mayor que 5. Y la pregunta era, ¿cuántos valores enteros puede tomar X, no? PQ. No, PQ no está, acá está X. Sucede que si X está entre 5 y 10, puede tomar estos valores enteros. ¿Cuántos son? 4 valores. Eso es lo que nos preguntaba, esa es la respuesta. Este problema no trae un dibujo, así que hay que construir el dibujo, hay que leer para eso con mucho cuidado. Una circunferencia, dice aquí, es tangente a 2 lados consecutivos de un cuadrado y corta a otro de los lados, se supone de ese cuadrado, determinando segmentos que miden 2 y 23. A ver. Hay que dibujar una circunferencia y un cuadrado. Primero la circunferencia, ¿sí? Primero la curva. Ahí está. Oh. Listo.
Ahí tenemos la circunferencia. Su centro debe estar por aquí. Dice que esa circunferencia es tangente a dos lados consecutivos de un cuadrado. Entonces, se me ocurre ubicar ese par de lados por acá, ¿sí? Dos lados consecutivos de un cuadrado forman ángulo de 90. Entonces, podríamos dibujarlos así. Listo. Ahí están dos lados consecutivos de un cuadrado, los cuales son tangentes a la circunferencia, como puedes ver. Los otros lados se completarían por aquí. Y bueno, el problema nos dice que cuando un tercer lado es cortado por la circunferencia, se determinan segmentos que miden 2 y 23. Entonces, intuimos que más o menos esto será así. Así. Y así. Ojalá estemos construyendo el gráfico de la manera correcta. ¿Sí? Ahí está. Este lado es cortado de tal manera que los segmentos que se determinan miden 2, este de aquí, y 23, este otro, 23. Con lo cual queda claro que el lado del cuadrado vale 25. Entonces podríamos afirmar que este lado mide 25 y que este lado mide 25. Ojo, es un cuadrado. ¿Qué se nos pide calcular? Se pide calcular la longitud del radio. Bueno, a ver, a este radio le ponemos R, eso es lo que nos pide. Y comenzamos por los trazos mecánicos. ¿Cuáles son los trazos mecánicos? Primero, si está el centro y esta línea es tangente, aquí hay un punto de tangencia, hay que unir. Este es radio y forma con esta recta tangente 90 grados, ¿sí? 90. Lo mismo sucede hacia aquí. Trazamos este radio, que vale R, y el ángulo aquí arriba mide 90 grados, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, podríamos, por ejemplo, decir que aquí se ha formado un cuadrado, que esto vale R, y que por lo tanto esto es 25 menos R y esto también es 25 menos R. Ajá. Y ahora yo creo que nos faltaría solamente tomar en cuenta este punto, que es un punto de la circunferencia y es un punto importante del cuadrado porque es donde uno de sus lados se divide en 2 y 23. Trazo entonces hacia este punto el radio. Y creo que ya el problema estaría resuelto ahí, ¿no? Porque aquí, de cabeza, pero está dibujado un trapecio rectángulo. Y en ese trapecio rectángulo podríamos trazar la altura y aplicar Pitágoras, ¿no? Efectivamente trazamos la altura así. Esto vale 90. Podríamos decir que si esto vale 2, esta parte de acá arriba vale 2. Esto sería R menos 2. Recuerda que R es todo el valor del radio, ¿sí? Todo. Y la línea roja vale 25 menos R, porque esta línea roja vale lo mismo que este segmentito azul. Vamos a acomodar ese 25 menos R, de tal modo que no estorbe. ¿Ah? Ahí está. Trazamos esta línea así. Y ya sabemos que esto vale 25 menos R. Y el rojo también vale 25 menos R. Creo que así se ve un poco mejor. O tal vez se entienda un poco mejor. Y ahora aquí lo que nos queda por hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Diremos que este cateto R menos 2 al cuadrado más este otro cateto que es 25 menos R al cuadrado, eso es igual a la hipotenusa R elevada al cuadrado. Y ahora solamente habría que operar, va a salir una ecuación de segundo grado, se le aplica el aspa simple y ahí se obtiene R. ¿Sí? R al cuadrado menos 4R más 4
más 625 menos 50R más R cuadrado es igual a R cuadrado, que se cancela. Lo que nos quedaría finalmente es que R al cuadrado menos 54R más 625 más 4 sería 629, eso es igual a 0. Y 629 me parece que es 37 por 17, ¿no? Verifiquemos, por favor. 7 por 7 es 49, 7 por 3 21, más 4 25. Así es, 37 por 17. Los dos negativos, los dos negativos. Así es. Los dos negativos para que se cumpla que el producto es positivo y el producto en aspas sale efectivamente menos 54R, ¿sí? De ahí R resulta que puede ser 37 o R puede ser 17. Pero, de acuerdo al esquema que hemos construido, R es más pequeño que el lado del cuadrado, que vale 25. Por lo tanto, esto se descarta. Y nos quedaríamos con que el valor de R y la respuesta es 17. En un rectángulo ABCD debemos inscribir una semicircunferencia de diámetro AD. Eso se hace de una sola forma, que es muy específica. Dibujamos primero la semicircunferencia, así. Ahora le dibujamos su diámetro. Hay que recordar que el diámetro es AD. Listo. Este es AD. Y luego hay que construir un rectángulo ABCD de tal forma que esta media circunferencia quede inscrita, encajada en ese rectángulo. Para que quede inscrita, palabra que debe entenderse como que encaja de manera exacta, el rectángulo no puede ser muy pequeño porque ella se habría salido de sus límites, ni puede ser muy grande porque ella no estaría encajada de manera perfecta. El rectángulo debe ser de una manera tal, o de un tamaño tal, que la semicircunferencia quede atracada en su interior, ¿no? Atacada no, atracada, ¿no? O sea, quede exactamente acomodada en su interior. Encajada, así es. Este es el rectángulo ABCD, el que se podría afirmar que mantiene a la semicircunferencia inscrita en su interior. El problema no nos habla de este punto de tangencia, pero el hecho de que la semicircunferencia esté inscrita obliga a que exista ese punto de contacto. Ahora, en BD, que es la diagonal, y en AD, que es el diámetro, se ubican los puntos N y O. Ya, trazamos la diagonal BD, así. Y sobre esa diagonal ubicamos el punto N y sobre el diámetro el punto O. De tal manera que AO es igual a OD, o sea que O terminaría siendo el centro, ¿no? Porque es el punto medio del diámetro. Y por aquí se ubica el punto N con la condición de que el ángulo BNO mida 45. BNO 45, ¿sí? Yo creo que más o menos estaría así. El punto N debería estar por acá para que el ángulo BNO mida 45. Muy bien. ¿Qué se nos pide averiguar? ¿Cuánto mide el ángulo NCD? Vamos a poner a la N un poquito más acá. Y entonces trazamos la línea que nos lleva de N hasta C. Así. Y el ángulo NCD sería este de acá. X. Bueno, empecemos haciendo lo siguiente. Como tenemos el centro y el punto de tangencia, trazamos ahí. Aquí el ángulo mide 90 y esto es el radio.
él también es radio, esto también es radio, radio, y esto también sería un radio, R. Y como aquí esto vale 90 porque estamos ante un rectángulo, esta relación de 1 a 2 nos permite averiguar el valor de este ángulo. Cuando un ángulo está dentro de un triángulo rectángulo y los catetos están de 1 a 2, el ángulo mide 26,5, la mitad de 53. Y eso haría que este ángulo, este otro de aquí, mida 18,5, porque la suma de estos dos tiene que dar 45. Él vale 18,5, que es la mitad de 37. Es un ángulo notable. Cuando lo colocas en un triángulo rectángulo, los catetos están en la razón de 1 a 3. Entonces, siendo que ellos dos son notables y están uno frente al otro, lo mejor que se puede hacer es trazar una altura. Y entonces, aprovechando el 26,5, si esto vale A, esto sería 2A. Utilizando el 18,5, si él es A, esto sería 3A. O sea que la R de ratero vale 5A. Entonces esto vale 5 veces A. Él vale 5 veces A. Y este ladito de aquí valdría 5 veces A porque es igual que él. Esto vale 5A. 5 veces el valor de A. Y creo que ya se puede hallar X porque acá hay una especie de trapecio rectángulo. Creo que lo que funciona es trazar esta alturita, porque gracias al rectángulo que hay aquí abajo, esta A pasa a este lado, aquí quedaría 4A, y este 2A pasa aquí arriba. Listo. Mira el triángulo donde yace X. Hay una relación de catetos de 1 a 2, por lo tanto el valor de X sería igual a 26,5. Correcto. Los puntos A, B y C creo que se notan, pero de todas maneras se certifica arriba que son puntos de tangencia. El arco que va de A hacia P mide 100 y se pide averiguar cuánto mide este otro arco. ¿Sí? Bueno, se sabe que cuando se tienen dos circunferencias que se cortan, es recomendable unir los puntos de corte, trazar la cuerda común. Y vemos, por ejemplo, que esta circunferencia y esta otra se cortan en los puntos A y B. Entonces creo que no está mal pensar en trazar la cuerda común. Podríamos también hacer lo propio entre esta circunferencia y esta de aquí. Ya que estas dos se cortan en los puntos A y C, podríamos trazar la cuerda común, que es la línea que va de A hasta C. ¿Sí? Vamos a colocar las medidas que son datos. Esto mide 100 graditos. Bueno, es la única que es dato. Y esto es lo que se nos pide. Esto sería X. Vamos a ver que estas líneas tienen relación con el 100 y con la X. Mira, en primer lugar, si unimos B con P, podríamos afirmar que este ángulo mide 50 grados. Porque tiene que ser la mitad del valor de este arco. Y luego, si trazamos la línea que une los puntos C y Q, podríamos afirmar que esto es lo que nos falta para poder decir cuánto vale X. ¿Sí? Bueno, ahora observa. Observa la circunferencia pequeña del lado derecho. Tenemos por aquí un ángulo conocido como ángulo semi-inscrito. Bueno, eso sería para la circunferencia del medio, ¿no? A ver, aclaremos. ¿Cuándo un ángulo es semi-inscrito? Cuando está formado por, digamos escuetamente, por una cuerda y una recta tangente. Ya está. Concentrémonos en la circunferencia que está aquí en medio, ¿sí? La situación es esta, ¿verdad? Si tienes una circunferencia y por alguno de sus puntos se dibuja una línea tangente así, y justo por ese punto, que es el punto de tangencia, se tiene una cuerda, entonces sí es correcto afirmar que ese ángulo formado entre
la recta tangente y la cuerda, este es un ángulo semi-inscrito. Y si mide teta, se sabe que el arco correspondiente a esa cuerdita azul debe medir el doble, 2 teta. Yo creo que eso se cumple de manera perfecta en esta circunferencia, porque esta línea es tangente y por el punto de tangencia sale esta cuerda. Entonces se puede afirmar que esto es, digamos que esto es teta. Ese es un ángulo semi-inscrito y el arco que aparece aquí desde A hasta C valdría el doble, 2 veces teta. Esperamos que, bueno, espero que eso se entienda. Si él es teta, acá es 2 teta. Observando la circunferencia que está en medio. Pero si nos centramos en la circunferencia que está a la derecha, este es un ángulo inscrito y valdría la mitad de este arco. O sea que este arco mide 2 teta. 2 teta. ¿Sí? Perfecto. Volvamos a la circunferencia que está aquí en medio. Esta de aquí. Se entiende que si esto vale 2 teta, el ángulo aquí, que está junto al 50, mediría teta. Porque este ángulo es la mitad de este arco. Entendiendo que para esta circunferencia, él es un ángulo inscrito, vale la mitad de este arco. ¿Sí? Muy bien. Pero ese ángulo, para la circunferencia grandota, vendría a ser un ángulo inscrito también. Mira solamente a la más grande y vas a ver que por aquí pasa una tangente y del punto de tangencia sale una cuerda. Tangente y cuerda. Ah, sí, él es un ángulo semi-inscrito y mide la mitad de este arco. O sea que este arco mide 2 teta. Ahí está, 2 veces teta. Y observa cómo es que este arco nos lleva a este ángulo nos lleva a este arco nos lleva a este ángulo y él nos lleva a este arco. Y este arco nos va a llevar hasta acá. Esto vale teta. Esto es la mitad de él. ¿Te habrás dado cuenta? Así es, ángulo inscrito a la mitad de él. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que esta línea termina siendo paralela con esta de acá? Porque este ángulo es lo mismo que aquí. ¿Sí? Estas líneas han terminado siendo paralelas. Y creo que uno ya entiende que por la conformación del gráfico, lo mismo sucedería si comenzamos a analizar para el otro lado. Si acá le ponemos 2 beta, acá sería beta, este arco sería 2 beta, este ángulo sería beta, el arco sería 2 beta, y acá sería beta, igual que, ¿sí? O sea que así como ellas terminaron siendo paralelas, se va a cumplir, se nota por la manera en que están distribuidas las líneas, que esto va a resultar ser paralelo con él. Y si ellos son paralelos, entonces el ángulo que aparece aquí será pues de igual medida que el ángulo que aparece acá. Para no estar haciendo el mismo trajín, se saca la conclusión de que hay líneas paralelas. Le ponemos omega y aquí omega. Y de este triángulo se deduce que si él vale 50, entonces teta más omega sería 130. Por si acaso lo voy a escribir. Si teta más omega es 130, entonces en este otro triángulo, donde está teta y omega, que suman 130, él valdría 50, ¿no? Y si esto vale 50, se entiende que el valor de x sería igual a 100, el doble. Decimos que por lo tanto x mide 100 graditos. Listo. Muy bien. Sabiendo que A, B, C y T son puntos de tangencia y que este radio mide 3, hay que averiguar. También se sabe que OL vale 7. Eso lo vamos a poner acá de color verde. OL es 7. Se nos pide calcular el valor de TH. TH viene a ser la perpendicular que está aquí, ¿sí? La altura, TH. Eso es X. Listo. Yo creo que un trazo evidente y creo que conveniente sería ese de aquí. El radio que va del centro al punto de tangencia, porque esto es 90 y esto vale 3.
Y eso de inmediato nos da una idea de qué podríamos hacer para hallar x. Si esta vertical pequeña vale 3 y esta grandaza vale x, creo que podríamos prolongar esto, lanzar una perpendicular desde t hasta acá y averiguar, o al menos intentar averiguar, cuánto mide la línea de aquí hasta acá, cuánto hay de aquí hasta arriba. ¿Por qué? Porque si esto es x, se entiende que esto también sería x, porque se ha formado acá un rectángulo, ¿no? ¿Sí? Esto es x. O sea que x es 3 más esta parte. La pregunta es, ¿cuánto vale esta parte si esto de acá es 7? Y eso resulta muy sospechoso. Lo que tendríamos que hacer es ir desde t hasta el centro y averiguar qué pasa con esta línea. Y como tú comprenderás, lo más probable es que ella resulte siendo una bisectriz. Porque si fuera una bisectriz, esta parte sería igual a la de acá y el 7 vendría aquí. El 7 se acomodaría acá y nos permitiría hallar x, ¿no? Es decir, casi como que el problema nos obliga a demostrar que esa línea anaranjada es bisectriz. Vamos a ver. Lo que se sabe es que ella es bisectriz para el ángulo ATB, para ese ángulo. O sea que estas dos partecitas, eso sí se sabe que son iguales. Pero eso no es suficiente para afirmar que el 7 pase aquí. Habría que ver que este ángulo y este otro sean también iguales. Y ahí sí, todo el ángulo de acá sería igual al de allá y se generaría una bisectriz. Y efectivamente así es. Mira por qué. Porque si este ángulo es beta, el arco que aparece de t hasta acá abajo vale el doble. Sucede que ese es un ángulo semi-inscrito formado por una tangente y una cuerda, ¿sí? Si él es beta, él es el doble, 2 beta. Y si esto vale 2 beta, este ángulo inscrito vale la mitad, beta. Y con este beta resulta que él también es beta, porque la línea azul que está arriba es horizontal, así como esta, son paralelas. Se forma la z y eso permite que esta medida pase aquí arriba. Y entonces sí, acá tienes beta más teta y acá también. Entonces al haber bisectriz se puede asegurar que estos dos son iguales y que el 7 pasa para acá. Y entonces x es 7 más 3. X sería 7 más 3 y eso es 10. Hay que tomar en cuenta que el punto P, el punto Q y el punto L son puntos de tangencia. Además, el arco PQ mide 80 grados. Y considerando eso, hay que averiguar cuánto vale X. ¿Cómo hallar el valor de X? Bueno, eso depende, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar a X, si lo pasamos aquí, sobre todo si lo pasamos para acá, como el ángulo interior de este triángulo. Y si es así, como un ángulo interior. Si es así, nos faltaría este par de medidas, o al menos la suma de ellas, para poder saber cuánto vale X. Aquí le voy a poner alfa, y acá le pongo beta. Y mi primera ecuación sería que X más alfa más beta es 180. X más alfa más beta es igual a 180. Si logramos hallar alfa más beta, se acaba el problema. Y para eso hay que utilizar este 80, que es un arco que se halla sobre esta circunferencia. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la siguiente. Tomar en cuenta que estas dos curvas están en contacto en el punto Q y que tenemos ubicado el centro de una de esas curvas. Aquí está. Entonces, yo creo que podríamos ubicar el centro de la otra y aprovechar que hay colinealidad, ¿no? Entonces ubicamos el centro aquí y trazamos la línea que conecta, que une los centros, ¿sí? Allá vamos. Listo, listo. Esa línea une los centros y podríamos decir, por ejemplo, que este radio es igual que este otro y que esta medida beta pasa para acá. Y de ahí entra por acá. ¿No? Listo. ¿Qué más?
Ya que tenemos ubicado este centro y tenemos este punto de contacto entre estas dos circunferencias, no sería mala idea unir este punto con el de aquí y hacer que esta línea llegue hasta el otro centro, ¿no? Trazamos entonces por acá. Y así llegamos hasta el centro de esta otra circunferencia. Creo que luego este centro debe, ubicado ya, unirse con él. Eso es inmediato, ¿no? Inmediato. Se sabe que esto vale 90 y que este radio es de igual longitud que este otro. Muy bien. Este ángulo vale evidentemente 90 menos alfa, ¿no? 90 menos alfa. Y por isósceles, él también valdría 90 menos alfa. El ángulo que aparece aquí en el centro mide, ¿cuánto mide? 80, ¿no es cierto? Porque es el ángulo central. Mide igual que el arco, 80. El ángulo que aparece aquí es el mismo de acá, o sea que vale 90 menos alfa. Y me parece que ahí, no sé si se vea muy bien, pero hay un cuadrilátero cruzado. Si nos fijamos con cuidado, por la izquierda está X, un poco grande está, ¿no? Pero ahí está X y 90 menos alfa. Y por la derecha están 80 y está beta. Entonces podríamos decir que gracias a ese cuadrilátero cruzado, X más 90 menos alfa, eso lo voy a escribir aquí, X más 90 menos alfa es igual, X más 90 menos alfa es igual a 80 más beta. 80 más beta. Y creo que esas ecuaciones se podrían tranquilamente sumar. Si sumamos, va a pasar que las X se van a juntar. Sería hasta ahí 2X. Más 90. Igual. Y claro, sucede que las alfas, al juntarse, se cancelan. Esta beta debería acabar acá, pero como esta beta va a acabar al otro lado, al final van a cancelarse también. Y aquí queda 180 más 80, que es 260. Listo. Ahora solamente queda operar. 90 pasa a restar. Quedaría 170. 2 pasa a dividir. Y 170 entre 2 es 85. Ese es el valor de X. Correcto. Tenemos que averiguar cuánto vale X y solo se sabe que AQ y QO son iguales. Vamos a ponerle ahí A y aquí también A. O sea que el radio vale 2A, obviamente. Esto sería 2A también. Y nada más. Creo que una primera idea, que no está mal, sería pensar en X como un ángulo semi-inscrito. Y tendríamos que averiguar cuánto mide el arco PQ, porque la mitad de ese valor es X. Es una forma, ¿no? Hay otras formas de ver a X también, pero esa es una de ellas. Yo voy a aprovechar que se conocen varias propiedades acerca de la semicircunferencia para ver el problema de otra forma. Fíjate, cuando está la semicircunferencia y existe una circunferencia por acá que toca al arco y toca al diámetro, hay propiedades. Una de ellas, por ejemplo, si un es P con B, se forma acá un ángulo de 45. Y tomando en cuenta ese 45, podríamos buscar más bien este ángulo para sumarle 45 y así hallar el valor de X como si fuera el ángulo exterior de un triángulo. Pero también se cumple lo siguiente, mira, si completamos la circunferencia, voy a ver si puedo, ¿ya? Creo que sí se puede. Si completamos la circunferencia, se cumple que esa línea que pasa por P y por Q llega exactamente hasta el punto medio de este arco, generando por acá dos arcos más pequeños de 90 grados, ¿sí? Ay, eso es una propiedad en serio, mira, así. Si se hace esa prolongación, se sabe que desde aquí hasta B hay 90 grados.
Se sabe que de aquí hasta A también hay 90 grados, pero alto ahí. Ahora, a la luz de estos nuevos trazos, X podría verse como un ángulo interior. Pongámonos a recordar. Esto es un ángulo interior, un ángulo formado por dos cuerdas. Encaja, ¿no es cierto? Y ese ángulo se calcula conociendo este arco y conociendo este otro. O sea que habría que buscar cuánto miden estos dos y ahí sale X como el promedio. Ah, ya. Y él vale 90, mira, qué suerte, ¿eh? Para hallar X ya sabemos que esto vale 90. Lo que nos falta sería averiguar cuánto mide este arquito de acá, ¿sí? Aunque quién sabe, en el camino descubramos algo mejor, pero por lo menos tenemos esa idea, buscar el arco AB. La verdad es que el problema nos demuestra que eso no es necesario, porque cuando unes el centro con este punto, mira, ya que esto vale 90, el ángulo aquí, el ángulo central mide 90. Este radio, por ser radio, mide 2A, igual que los demás radios. Esto mide 90. Y entonces este ángulo, o este triángulo, resulta que es notable. Y como es notable, porque sus catetos están de 1 a 2, sus ángulos se conocen. Esto vale 26,5. Y esto vale 63,5. Y creo que se entiende que con este valor ya se tiene X. No es necesario trabajarlo como ángulo interior. X vale 63,5. Y más bien eso nos permitiría averiguar, por ejemplo, el valor de este arco, ¿no? Si nos pidieran este arco, 63,5 sería la suma de ellos entre 2. En este caso el valor de X ya salió. X es igual a 63,5. Y podrías tomar en cuenta que este arco resulta que mide 37. Hay que averiguar, según lo que se puede leer aquí arriba, cuánto mide el arco que va desde T hasta L. Ya está. Sabiendo que esta línea que va desde el vértice A hasta el centro, es paralela con la línea que está acá arriba. Sabiendo además que ABCD es un cuadrado, creo que más o menos se entiende cuál es el cuadrado. Y además hay que tomar en cuenta que estos tres son puntos de tangencia. Creo que lo primero que podría llamar tu atención es que él sea punto de tangencia. ¿Sabes por qué? Porque si él es punto de tangencia, el ángulo que estoy pintando de anaranjado es un ángulo semi-inscrito, formado entre una tangente y una cuerdita. Y ese ángulo vale la mitad de este arco, que es el que te piden calcular, al que le voy a poner X. Ah, ya, entonces la idea sería hallar este ángulo, porque si ese ángulo vale 20, X es 40, ¿no? Y este ángulo, no me dejarás mentir, es igual que él. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela con esta otra, o sea que acá se forma la Z. Entonces esta medida es igual que esta. Esta es la que andamos buscando entonces. Recuerda, si sale este valor, lo traslado aquí, lo duplico y ya tengo X. Muy bien. Habiendo hecho ese análisis, sabiendo ahora que aquí está lo que busco, voy a hacer los trazos mecánicos, como si yo fuese un robot. Mira, centro con punto de tangencia. Este es un trazo que no genera un desgaste mental, ¿no? Uno traza, no sabe por qué, ¿no? Pero la experiencia nos ha enseñado que esos trazos ayudan, ¿sí? Listo. Entonces, para sobrevivir en este mundo para tener éxito en el examen de admisión, también hay que adquirir ciertos procesos mecánicos. Trazamos ahí, los tres son radios, ¿no? Él es radio, radio, radio. Como tú sabes que esta línea es paralela con esta, entonces no negarás que acá es 90, ¿sí? Se ha formado por acá un cuadradito, él es el radio, él es radio. Vamos a ponerle este segmento que valga L, el lado del cuadrado es L más R. Para que este lado sea L más R, esto vale L. Esta tangente es igual que esta otra, vale L también, ¿sí? Ya está. Todo eso es mecánico, ¿no? Todo eso está ahí a la mano.
No sabemos si eso servirá, si alguna relación tendrá con el problema, no sabemos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, este ángulo formado por esta línea horizontal y esta otra AO debe tener la misma medida que este ángulo. ¿Por qué? Porque él está formado por una horizontal y esta línea AO, y él está formado también por una horizontal y por la línea CT que es paralela con AO. O sea, estos dos lados de este ángulo son respectivamente paralelos a estos dos lados de este ángulo. Y cuando dos ángulos están conformados por lados respectivamente paralelos, su medida es la misma. O sea, esta medida es idéntica a la de acá. No lo vayas a olvidar. Una línea horizontal y AO. Y luego sigue su paralela por acá y una horizontal. La medida es la misma. Además de eso, yo creo que se anuncia por acá una especie de congruencia. Porque acá está R90 y L. Y por aquí también está R90L. Oh, profesor, ya está. No se hable más. El triángulo azul, recién lo voy a pintar. Bueno, lo voy a ensuciar de azul, ¿no? Ese triángulo sucio, manchado de azul, es evidentemente congruente con él. Estos dos, este triángulo y este otro, son congruentes. R90L, R90L, lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Todo lo que tenga este triángulo se lo debo colocar al otro. ¿Qué tiene él que no tenga el otro? Este angulito, esta marquita. Está frente a R. Ah, ya, o sea que está acá. Frente a R está ese ángulo. Eso por la congruencia. Esta medida pasa aquí. Pero se sabe por propiedad que cuando de un punto exterior salen dos tangentes hacia una circunferencia, las tangentes son iguales y la línea que va al centro es bisectriz. O sea que este ángulo es igual que este otro. Uy, los tres son iguales y juntos conforman el ángulo de 90 que está en la esquina de ese cuadrado. Cada uno vale 30, entonces. 30, 30 y 30. Uy, o sea que él también vale 30. Y si él es 30, eso ya es muy revelador, porque este triángulo sería notable. Si él es R, 2R sería el valor de la hipotenusa, y el otro cateto, este al que le había puesto la L, sería R raíz de 3. Pero es suficiente con lo que apareció aquí, porque en nuestro triángulo rojito, se sabe que si los catetos están de 1 a 2, y digo catetos, porque si él vale 90 es un triángulo rectángulo, catetos de 1 a 2, él es 26,5, o sea la mitad es 53. Este ángulo también vale entonces 26,5, la mitad de 53. Y X es el doble de ese valor. X es igual a 2 veces 26,5. 2 por 26,5. O sea que X es igual a 53. Así es. Hay que averiguar cuánto vale X. Primero, así nomás, a golpe de vista, se entiende que falta este angulito y este otro porque X sumado con estos dos nos daría 90. Le ponemos a él alfa y a él le ponemos beta. Y escribimos que X más alfa más beta es igual a 90. ¿Cómo hallar alfa más beta? Bueno, para eso nos dicen que P es punto de tangencia, Q es punto de tangencia y además algo muy curioso. Y es que FP es igual a PE y CQ es igual a QD. Bueno, si este ángulo mide 90, se entiende que este otro también mide 90. Y este triángulo rectángulo es un triángulo donde está alfa y donde está el punto medio de la hipotenusa. Entonces creo que el trazo es evidente, es la mediana relativa a la hipotenusa. Y se sabe que esa mediana vale igual que estas dos partes. En el triángulo rectángulo existe esa propiedad. Alfa vendría para acá.
y esto vendría a ser la suma de estos dos, 2 alfa. Algo similar ocurriría por acá, creo que se entiende. Podríamos decir que esto mide 90, es un triángulo rectángulo, punto medio de la hipotenusa, y trazamos la mediana. Esa mediana mide lo mismo que estos dos segmentos, o sea que vale B. Entonces beta pasaría para acá, y esto sería 2 veces el valor de beta. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo podríamos hallar alfa más beta? ¿Qué es lo que nos falta para poder tener ya el valor de X? Bueno, aquí hay que mirar despacito. Este ángulo 2 beta es un ángulo semi-inscrito, y por ser semi-inscrito, el arco que aparece aquí es su doble. Si él es 2 beta, él sería 4 beta. El arquito que aparece acá vale el doble de este ángulo. Él sería un ángulo inscrito, así que aquí está su doble, 2 beta. Y una cuestión similar a eso se da por aquí arriba. El ángulo de 2 alfa es semi-inscrito porque está formado por la tangente y la cuerda. Y entonces si él vale 2 alfa, este arco vale 4 alfa, el doble. Y el arquito que va desde aquí hasta P, mide el O, ahí está, el doble de este ángulo, que sería un ángulo inscrito. Acá es 2 alfa. El 90 que ves acá nos permite garantizar que, que al frente hay 180. O sea, por la culpa de ese 90 se sabe que este arco mide 180. Pero si este arco mide 180, lo que está por el otro lado, por acá, tiene que valer 180 también. O sea, 2, 4, 6 alfa más 6 beta debe ser también 180. 6 alfa más 6 beta es 180. Sacando sexta, alfa más beta es 30. Y si alfa más beta es 30, X sería 60, ¿no? Vamos a resolver este problema en donde prácticamente no hay datos. O sea, no hay datos arriba, todos se supone que están escondidos en este dibujo. Los puntos señalados ahí son puntos de tangencia. Y creo que el centro del problema está aquí. Aquí se concentra el problema, ¿no? Nos da la casualidad que el centro de esta circunferencia se encuentra justo en un punto que pertenece a la otra circunferencia. Vamos a trabajar sobre ese punto. Primero, se sabe que estas líneas son tangentes, son del mismo tamaño, y la línea que va al centro es bisectriz. O sea que esa línea divide a la X en 2 partes iguales. X medios cada una sería, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos un poquito más allá, estas líneas también son tangentes a la otra circunferencia. Ellas. Por lo tanto, si son tangentes, esta bisectriz pasaría por el centro de la circunferencia más grande. Entonces prolongamos esta bisectriz y sabemos que en algún momento ella va a pasar, va a contener al centro de la circunferencia más grande, que digamos que esté por acá. Ahí está. Trabajar con este punto nos ha llevado hasta este centro. Y ese centro es altamente aprovechable. Podríamos trazar esta línea que va hasta el punto de tangencia y afirmaríamos que hay un ángulo de 90, ¿no? Esto vale 90. Aquí también podríamos trazar esta línea. Aquí también podríamos dibujar esta línea. Y se forman bastantes ángulos de 90. Y creo que se entiende que por acá, aunque tal vez no lo parezca, se ha formado un cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese cuadrado se sabe, por ejemplo, que la diagonal, que forma ángulos de 45, mide igual que el radio multiplicado por la raíz de 2, ¿no? Se sabe también, por ejemplo, acá, que no solo esta línea es bisectriz, sino que la que viene por acá también es bisectriz, porque estas líneas son tangentes a la circunferencia pequeña. O sea que hay mucho por explotar todavía. Vamos a ver. Tracemos aquí.
que esta línea es bisectriz. O sea que estos dos son iguales. Vamos a ponerle aquí teta y teta, y aquí en lugar de x medios, beta y beta. Ya sabemos que beta es la mitad de x, ¿no? Como esto vale 90, se sabe que 2 teta sumado con 2 beta es 90, ¿no? En este triángulo rectángulo. Escribo aquí 2 teta más 2 beta es igual a 90, a partir de lo cual se sabe que teta más beta es 45. Listo. Y este angulito que está acá es precisamente teta más beta, ¿no? Este de acá. O sea que él vale 45. Ese triángulo, obtenido gracias a la circunferencia pequeña, como está ubicado acá, nos conecta con la otra circunferencia. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Aprovechando que él es 45, voy a trazar esta perpendicular. Entonces a esto le pongo A, a este le pongo A, y se entiende que esto sería A raíz de 2. Pero este A raíz de 2 es radio de la circunferencia más grande, radio. Que también es radio, vale A raíz de 2. Esto también vale A raíz de 2. Recuerda que él es un cuadradito, o sea que esto vale A raíz de 2, A raíz de 2. Él también es A raíz de 2. Y la diagonal, que la mencioné hace un momento, esta diagonal, mide entonces el valor de este lado multiplicado por la raíz de 2. Y eso sería 2A. Este 2A y esta A de aquí nos permiten entender que estamos ante un triángulo notable, un triángulo conocido. Esto vale 30. Pero, como ella es la diagonal del cuadrado, se supone que para acá hay 45. Y si él es 30, teta vale 15 entonces. Y si teta vale 15, teta es 15, se entiende que beta es 30. Y al ser beta 30, el valor de x sería igual a 60, ¿no? Listo. Tenemos acá un dibujo en el que se nos pide averiguar cuánto mide este ángulo. Vamos a hacerlo, ¿sí? Tenemos como datos que hay 5 puntos de tangencia, creo que incluso se nota cuáles son. Y que hay un par de arcos iguales. El arco que va desde M hasta E mide igual que el arco que va desde N hasta F. Listo. Sabiendo que estos arcos son de igual medida, hay que averiguar con eso y con todo lo demás que hay cuánto vale X, ¿sí? Primero, creo que se nota, se entiende que este ángulo mide 90 grados. Entonces, eso podría darnos una luz de esperanza, una idea. Podríamos pensar en buscar este ángulo y luego de haber hallado ese ángulo podríamos buscar este otro. Teniendo esos dos, ya podríamos calcular sin ningún problema el valor de x. Creo que de los dos, este rojo es el más sencillo de calcular. Observa por qué. Primero porque este ángulo está determinado por esta tangente que va dirigida a la semicircunferencia que está aquí abajo. Entonces podríamos decir que ya que él se ve como centro de la semicircunferencia, acá le ponemos R y acá le ponemos R. El lado del cuadrado es 2R, o sea que esto vale 2R también. AB vale 2R. Ahora, observen que el hecho de que él sea un radio y esta línea pase justo por el extremo del radio y llegue a formar 90 grados, permite garantizar de que esta línea es tangente a esta, semicircunferencia. Y si completáramos así, entonces ella sería tangente a la circunferencia, ¿no? Y si ella es tangente y esta también es tangente, entonces son del mismo tamaño. Esto mide 2R. 2R todo esto. Y no solo las tangentes son iguales, sino que la línea que va al centro tiene que ser bisectriz. Vamos a dibujar esa línea que va hacia el centro. La voy a trazar de color rojo. Esa línea es bisectriz, quiere decir que estas dos partes son iguales. Pero si uno se pone a observar este triángulo,
descubrirá de inmediato que se trata de un triángulo notable. Catetos de 1 a 2, esto vale 26,5. Como esta línea es bisectriz, este otro ángulo también vale 26,5. Entre los dos harían aquí un ángulo de 53. Y entonces lo que queda para allá es 37. Ahora sabemos ya que nos falta el azulito y con ese vamos a hallar el valor de X. ¿Sí? A ver, todos contra el azulito, por favor. Se nota que el radio del círculo que está dentro del cuadrado, de esta circunferencia, su radio es R también, ¿no? Porque esto que es el lado del cuadrado coincide en tamaño con el diámetro. Entonces se entiende que el radio es R. Algo que deberíamos saber, no es importante para el problema, pero para otros sí, es que cuando está dibujada esta media circunferencia, por ahí, ubicada sobre esa curva, está el centro del cuadrado, y en este caso centro también de la circunferencia, ¿no? O sea que el centro debe ubicarse por aquí. Además que se entiende que de aquí hasta Q la distancia va a ser R, ¿no? R, que es el radio de la circunferencia también. No lo olvides, cuando está dibujada esta semicircunferencia hacia el interior del cuadrado, sobre esa curva está ubicado el centro. Como un detalle, ¿sí? Para que el dibujo esté bien hecho. A ver, ¿qué se sabe del arco que va desde N hasta M? Creo que se entiende que ese arco mide 90. Acá también el arco mide 90, 90 y 90. Entonces diremos así. Esta curvita anaranjada, este gusanito anaranjado y el puntito verde juntos hacen 90. Ya, vamos a ver. La medida del arco que va desde M hasta N, ojo, desde M hasta N, o sea, el gusanito anaranjado más el puntito verde, ¿sí? El gusanito anaranjado sumado con el puntito verde, eso nos da 90 grados, ¿no? Esa suma es igual a 90. Ya, pero si eso es así, por aquí hay un gusanito anaranjado y el puntito verde, o sea que esto vale 90 también. Vamos a indicar por ahí que ese arco mide 90 grados. ¿Sí? Y con eso vamos a ayudarnos para calcular el angulito azul, que es lo que nos falta. No olvides que este arco mide 90 grados. Vamos a ponerlo ahí, 90. Y entonces procedemos de la siguiente manera. Trazamos así. Trazamos este radio R. Este radio R. Y como esto vale 90, él vale 90 también. Se entiende que esto sería R por la raíz de 2. ¿Sí? Entonces trazo aquí. Esto es R raíz de 2 sobre 2. R raíz de 2 sobre 2. Y esto también vale R raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Si trazo por aquí, esto vale 90, él es R y él es R. ¿Sí? Este es lo mismo que él y es igual que el radio. Y si acá es R y R, esta línea valdría R raíz de 2. Entonces, si esto vale R raíz de 2 y R raíz de 2 sobre 2 y esto vale R raíz de 2, se entiende que este es un triángulo notable, un triángulo conocido, de 30 y 60. Entonces por acá hay 30, por acá hay 60. ¿Sí? ¿Se entiende, creo, no? Ya está. A ver, se supone que si ellos dos son iguales, acá es 45 y acá es 45. Pero si en este triángulo esto tiene que medir 60, entonces él vale 15. ¿Sí? 15. Ya está. Se entiende con ese 15 que por acá habría 30. ¿Sí? Y entonces el azulito valdría 15. ¿Por qué? Porque esta línea verde que forma el triángulo de aquí determina hacia este lado un ángulo de 45 y por lo tanto hacia arriba también 45. Y si estamos diciendo que él vale 30, entonces aquí debe quedar 15.
Y ahí el problema se termina, porque dijimos que x más 15 era 37, en razón de que esto vale 53. Entonces ponemos que x más 15 es 37, y x resulta que sale igual a 22. Así es. Un detalle que no se nos debe olvidar es que cuando tengamos un cuadrado, para que en una ocasión posterior esto salga más rápido, si se tiene una media circunferencia hacia el interior y desde aquí se dibuja una tangente, ya sabemos que este ángulo mide 53. Eso fue lo que salió de anaranjado. Y otro detalle, si tenemos un cuadrado y en su interior una circunferencia, y a partir de aquí trazamos una línea que forme un ángulo aquí arribita de 15 grados, y obviamente acá sería de 75 grados, se cumple, ojo, cuando el ángulo es 15, se cumple que el arco de acá, desde aquí hasta acá, mide 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Recuerden, si se abre una línea que determina ángulos de 15 y 75, la cuerda que se subtiende en la circunferencia es una cuerda a la que le corresponde un arco de 90. Esos detalles podrían haber significado que el problema salga muchísimo más rápido, pero los hemos descubierto. Averigüemos cuánto vale x, sabiendo que la figura es un cuadrado y que estamos llenos de puntos de tangencia. Se sabe que este ángulo mide 90, así que no está mal pensar en hallar este ángulo y luego hallar este otro, es lo más cercano que tenemos a x, y así podríamos hallar x, ¿no? A ver, fijémonos. Este ángulo es fácil de calcular porque se sabe que en un cuadrado, cuando un lado se toma como diámetro de una semicircunferencia lanzada hacia el interior, si desde alguno de los vértices que están en la parte alta se traza una tangente, entre esa tangente y este lado el ángulo mide 53. Y mide 53 porque si trazamos esta línea que va hasta el centro, por ser estas dos tangentes, ella debe ser bisectriz. Y ya que él es radio y radio, acá es 2r, acuérdate de que es un cuadrado, esa relación de 1 a 2 nos lleva a decir que él es 26,5 o 53 medios, y él también. Por eso es que todo el ángulo, todo completo, mide 53. Y obviamente el otro vale 37. En el problema está la media circunferencia lanzada hacia el interior del cuadrado. Y esta es la tangente. Por eso es que este ángulo mide 53. Ahora solamente nos falta el azulito. Hay que recordar que estos dos suman 37, ¿no? Para eso se supone que tenemos que usar el cuadrante, que no lo hemos usado. Tenemos que usar esta circunferencia y esta línea tangente. Bueno, tú observas que las dos curvas se tocan en este punto, ¿no es cierto? Y cuando dos curvas se tocan, se pueden hacer muchas cosas. En este caso en particular, la curva más grande, que es el cuadrante, tiene ubicado su centro aquí. Entonces, si tengo el centro y el punto de contacto, lo mejor que se puede hacer es ubicar el centro de la otra curva para aprovechar la colinealidad. En esta curva vamos a ubicar su centro. Y hay que recordar que estos tres son colineales, ¿sí? Entonces voy a trazar aquí. En algún lugar de esta línea estará el centro, por ahí. Digamos que ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos el centro de la circunferencia, que es colineal con el centro del cuadrante y con el punto de contacto. Pero, al ser estas dos líneas tangentes a la circunferencia, la línea que va al centro es bisectriz. Ellos serían iguales y cada uno entonces valdría 45. Pero si estos ángulos miden 45, ella también sería la diagonal del cuadrado. O sea que prolongada esa línea llegaría hasta el punto C. Listo. Y ahora sí, hacemos lo típico, unir el centro con el punto de tangencia. Acá es 90, acá también es 90, y aquí también sería una línea que mide acá 90. A esto le ponemos A, esta parte sería A, esto también es A, y de aquí hasta L también sería A, ¿sí? Y esto es A raíz de 2.
porque es la diagonal de ese cuadradito. Ahora fíjense que para este cuadrante, mira, para ese cuadrante, la línea que va de L hasta A es radio, ¿no? Entonces diremos que AL es radio de ese cuadrante. AL es radio del cuadrante. ¿Cuánto mide ese radio del cuadrante que va desde A hasta L? Vale A más A raíz de 2. Este radio es A sumado con A raíz de 2. Pero el radio del cuadrante, además de estar ahí, está por aquí y está por acá. Entonces AD también tiene que ser A sumado con A raíz de 2, porque también es radio del cuadrante. Como ya está, ahora vamos a poner que esto tiene que ser A más A raíz de 2. Y ya que tenemos aquí la A, diremos que esto vale, por ejemplo, A raíz de 2. ¿Sí? Lo mismo sería por acá, él debe ser A más A raíz de 2, él valdría A raíz de 2. Y ahora que tenemos el lado del cuadrado, podríamos hallar el valor de la diagonal. ¿Cómo se halla la diagonal del cuadrado? Diagonal del cuadrado. La diagonal del cuadrado es fácil de calcular, porque es igual al lado del cuadrado multiplicado eso por la raíz de 2. El lado del cuadrado es A más A raíz de 2. Y si eso lo multiplicas por raíz de 2, resulta que sale A raíz de 2 más 2A. Ese sería el valor de la diagonal. La diagonal del cuadrado es A raíz de 2 más 2A. Y si debe ser así, si esta diagonal tiene que medir A raíz de 2 más 2A, y aquí tengo A raíz de 2 y aquí tengo A, se entiende que aquí falta colocar una A adicional, ¿no? Para que se cumpla que la diagonal es A raíz de 2 más 2A, esto tiene que ser A. Y este triángulo, que ha sido y será nuestro compañero por siempre, es el triángulo notable, su cateto y su hipotenusa están de 1 a 2, o sea, es un triángulo de 30 y 60, ¿no? O sea que esto vale 30. O sea que él vale 60. Pero como ella es diagonal del cuadrado, entonces esto vale 45. ¿No? Se supone que de la diagonal hacia arriba es 45. Y como él es 30, el ángulo azulito es 15. Y ya está. ¿Te acuerdas que x más 15 es 37? X más 15 es 37, por lo tanto x sale 22. Calculemos el valor de x tomando en cuenta que P y Q son puntos de tangencia. También hay que advertir que los radios de esta semicircunferencia son iguales. Así que hagamos los trazos típicos, que son, por ejemplo, trazar la línea del centro al punto de tangencia. Trazamos esta línea y se sabe que esto vale 90 y que esto es igual a R. Lo mismo sucede si trazamos la línea que va desde el centro hacia este punto de tangencia, ¿no? Es exactamente igual. Trazamos así. Se sabe que esa línea forma acá 90 grados y que esto vale R, igual que este radio. Esto es igual que él. Ahora, eso de que ellos valgan R y que sean paralelas entre sí y que sean ambas líneas perpendiculares con esta de acá, nos llevaría a la conclusión de que esto es un rectángulo, ¿no? Necesariamente, si acá hay una línea que parece horizontal y estas serían dos verticales del mismo tamaño, esto termina siendo un rectángulo, ¿sí? Si es un rectángulo, bueno, podríamos decir que esto vale 90, que él vale 90 y que estas líneas son paralelas. Y eso de que sean paralelas o los ángulos de 90 que ven ahí resultan muy útiles. ¿Por qué? Fíjate. Si este ángulo mide 90 o este otro 90, entonces el arco que está por aquí de Q hacia la derecha vale 90, porque vale lo mismo que el ángulo central, ¿sí? Entonces si este arco mide 90 grados, el ángulo inscrito que voy a dibujar, él mide 45, porque esto es la mitad de este arco. O él vale 45 porque está dentro de este triángulo rectángulo que resultaría notable. Por la misma razón, exactamente por lo mismo, es que al trazar la línea que va de P
hasta este extremo, este ángulo mide 45. Puede ser porque si esto vale 90, ahora en la semicircunferencia que está acá a la izquierda, si esto vale 90, este arco mide 90. Mide lo mismo que el ángulo central. Y si el arco mide 90, el ángulo inscrito mide 45. Y entonces la figura que estoy a punto de sombrear por aquí, con esta que estoy manchando, sería un paralelogramo. Es un paralelogramo porque ya habíamos advertido que la línea de arriba era paralela con la que está acá abajo. Y los ángulos de 45 nos cuentan que estas anaranjadas también son paralelas. Entonces es evidente que esto es un paralelogramo. Aquí lo voy a poner. Paralelogramo. Listo. Y si es un paralelogramo y notamos que están trazadas las dos diagonales, esta diagonal y aquella otra, entonces podríamos hacer, por ejemplo, hacer uso de que estos dos segmentos son iguales, o hacer uso de una observación típica de los paralelogramos, y es la siguiente. Si tienes un paralelogramo así, y se ha dibujado una diagonal, y luego se ha disparado hacia esa diagonal una perpendicular de esta forma, se recomienda trazar esta otra perpendicular, para aprovechar que estos triángulos son congruentes, o sea que estas perpendiculares son iguales y que este segmento es igual al de aquí. ¿Sí? Ajá. Entonces, en nuestro problema, ya que tenemos el paralelogramo, la diagonal y esta perpendicular, entonces trazamos esta otra para aprovechar que hay congruencia entre este triángulo y este otro. ¿Sí? Y entonces si a esto le ponemos A, esto sería A. Si a esto le ponemos L, esto sería L. ¿Sí? Congruencia, lo mismo. Ahora, creo que se puede advertir cuánto es la medida de este ángulo. ¿Por qué? Porque desde Q hasta aquí hay un cuadrante. Esto es un cuadrante. Este es un radio, este sería el otro radio. Y para un cuadrante hay una propiedad, básicamente una, ¿no? Y la propiedad dice así. Fíjate, si tienes un cuadrante, así, el ángulo inscrito en el cuadrante, el ángulo inscrito mide 135, con lo cual se comprobaría que cuando extiendes o prolongas una de esas cuerdas, el ángulo afuera mediría 45. O sea que en este cuadrante, comparando con lo de arriba, él mide 135. Por lo tanto, el ángulo anaranjadito que está a su costado, que equivaldría a este de aquí, vale 45. Esto también, por consiguiente, vale 45. Y entonces, si él es 45 y él vale A, esto también vale A. 45 A, este otro vale A también. Y listo. El triángulo rectángulo que se ha formado aquí es notable porque los catetos están de 1 a 2. Él vale A y él vale 2A. Por lo tanto, X vale 26,5. ¿Sí? El valor de X sería 26,5, la mitad de 53.